Las actas de las sesiones 217 y 218 quedan reglamentariamente aprobadas. Y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 59 del ministro secretario general de la Presidencia, por el cual responde a requerimiento de esta comisión en orden a considerar respecto de la creación del Consejo Asesor, abrir las escuelas paso a paso 2020-2021, las propuestas elaboradas por un grupo de parlamentarios, el presidente de la Asociación de Municipios, el presidente del Colegio de Profesores, diversos alcaldes y organizaciones representativas del mundo de la educación. Al respecto de dicha cartera, hace saber que por tratarse de materias de su competencia, ha derivado al Ministerio de Educación a fin de analizar y dar debida respuesta a dicha solicitud. Este oficio se había dirigido al presidente de la República. Y comunicación del presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de los DAEM de Ñuble, mediante la cual solicita audiencia con la comisión para exponer sus inquietudes y propuestas ante lo que denomina masacre laboral que vive el sector de trabajadores de la administración educacional al concretarse los traspasos en esta primera etapa de aplicación de la ley 21.040. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sí, yo, presidente. Diputada Girardi. Sí, yo creo que sería bueno, presidente, porque el tema de los traspasos y la pérdida de trabajo de funcionarios de la administración central de las corporaciones en general de educación o los DAEM, está generando bastante información alarmante, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno, yo sé que esta es la última sesión que tenemos en principio de la comisión, pero yo creo que sería bueno para marzo, presidente, poner este tema en tabla. A lo mejor va a salir en la comisión investigadora de los servicios locales también como tema. Quizás pueda ser una instancia interesante para revisar qué está pasando también en esos términos, pero yo creo que sería bueno ya pedirle información a la Dirección Nacional de Educación Pública para que nos envíe un informe respecto de este tema, ¿no? ¿Cuántos efectivamente están perdiendo sus trabajos? Porque yo lo que recuerdo que lo que quedó en la ley, primero es que los traspasos tienen un límite de fecha, ya que no, posterior a esa fecha, los trabajadores no necesariamente se traspasan, ¿no? Y aparte, lo que quedó también establecido es que tienen que haber concursos internos, ¿no? Entonces, después de operar estos mecanismos, ¿cuáles son realmente los trabajadores que están quedando fuera del sistema y que la ley debió haberlos protegido con en estas dos situaciones? O sea, todos los trabajadores que eran previo al 2014, ¿no? Y además todos los trabajadores tenían que postular a concursos internos, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante pedirle a la Dirección Nacional de Educación Pública qué es lo que ha pasado en los distintos servicios locales a la hora de los traspasos, ¿no? Porque si bien lo discutimos en algún minuto, y yo puse el ejemplo de Barranca, donde en Barranca se había traspasado al 100% a los trabajadores, no había quedado ni uno fuera, ¿no? No parece ser lo que está ocurriendo en los demás servicios locales. Entonces sería bueno saber qué criterios también están aplicando, ¿no? Y recibir este informe de parte de la Dirección Nacional de Educación Pública y, como bien decía, o poderlo ver en una sesión especial o al interior de la comisión investigadora. Muchas gracias, diputada Girardi. Entonces vamos a solicitar un oficio a la Dirección Nacional de la Educación Pública pidiéndole información acerca de los criterios que han sido utilizados a la hora de llevar adelante los traspasos de funcionarios desde los departamentos de educación municipal hasta los servicios locales en los casos que corresponda. ¿Habría acuerdo para solicitar esta información? Y tiene que ser DAEM y corporaciones. Correcto. Bien. ¿Más palabras sobre la cuenta? ¿Palabras sobre puntos varios, colegas? Diputada Camila Rojas. Diputada Camila Rojas y diputada Girardi. Gracias. Sí, tengo un gran varios que tiene 4 partes, así que lo saludo y le pido disculpas a la comisión por lo extenso, pero como vamos a tener nuestro receso, creo importante dejar estos puntos solicitados.
Bueno, el primero tiene que ver con insistir a la Tesorería General de la República que informe sobre la factibilidad de no retener la devolución de impuestos a los deudores educativos, ¿ya? La Subsecretaría de Educación Superior hace algunos días nos contestó que no eran ellos quienes lo tenían que ver, sino que era una facultad de la Tesorería. Entonces solicitó que oficiemos a la Tesorería para que nos aclare la factibilidad de la no retención a los deudores educacionales. Dos, es un caso de abuso en un colegio particular subvencionado de Viña del Mar que se llama Science College. El caso está actualmente en tribunales y además se realizó una denuncia a la superintendencia, que luego le puedo enviar a la secretaría el detalle de la denuncia, el número, en definitiva, y la fecha en que fue ingresada. Sin embargo, esta denuncia a la superintendencia fue cerrada bajo el argumento de falta de pruebas. Sin embargo, la madre de la menor involucrada nos señala que nunca les solicitaron pruebas. Entonces, quiero solicitar que la comisión oficie a la superintendencia para que se abra el caso, específicamente por dos motivos: por la falta de protocolo. La persona que investigaba, que es la directora del colegio, es la esposa de quien está acusado de abuso, y segundo, la falta de las pruebas que la madre podía poner a disposición de la superintendencia. ¿Ya? Entonces ese es el segundo punto. El tercero es respecto de una denuncia que entiendo que no solo me llegó a mí, sino le llegó a los correos oficiales de los demás diputados y diputadas, que es respecto a la denuncia de incumplimiento por parte de Junaev en las políticas públicas de compras locales. La normativa interna de la Junaev establece una cuota mínima de compras de materias primas o insumos alimenticios necesarios para la elaboración de las raciones que se le da a los niños, niñas y adolescentes por parte de la Junaev a pequeños productores locales o situados en zonas rezagadas del país. Y en ese protocolo interno se establece que esto tiene que ser el 15%. Sin embargo, la denuncia que hemos recibido en nuestros correos habla de que dichos productos no superaron en 2020 el 5%. Entonces, quisiera solicitar que la comisión oficie entonces a Junaev para corroborar si esta información es tal o no, y en caso de serlo, que justifique por qué esta situación fue así y que se proyecta para el 2021, porque esto habría ocurrido el 2020. Y lo último, presidente, es que hemos tomado conocimiento de establecimientos particulares subvencionados que en vez de reducir el copago, como mandata la ley de inclusión, han aumentado o mantenido el valor del copago. Y en ese sentido quisiera que la comisión pueda oficiar en definitiva al Ministerio de Educación para verificar el cumplimiento de la ley en este sentido, que tiene que ver con el fin del copago específico en la ley de inclusión. Que son esos 4 temas, presidente, bien variados, pero los 4 considero bastante importantes. Muchas gracias, diputada Rojas. Tomamos nota entonces de los 4 oficios que usted solicitó. Uno, el primero dirigido a Tesorería, en torno al problema con la retención de los deudores educacionales. El caso del colegio, de esta denuncia de abuso, solicitando a la superintendencia particularmente abrir el caso por falta de protocolo. La infracción de la Junaev y finalmente esta situación que se da con los colegios particulares que han mantenido o aumentado su copago, contradiciendo la ley de inclusión. ¿Habría acuerdo para enviar estos 4 oficios a los que ha hecho mención la diputada Roja? Habría acuerdo. Bien, diputada Girardi. Sí, gracias, presidente. No solamente terminar con una información que dejé ayer planteada en la comisión, de que iba a verificar si había recibido o no el correo para la convocatoria de la constitución de la comisión investigadora, ¿ya? Y efectivamente no solo no recibí el correo, sino ni siquiera estoy en la distribución de los correos para la convocatoria de la constitución de la comisión investigadora, ¿ya? Solamente aclarar eso. Yo de todas maneras conversé con el diputado Pardo y le vamos a proponer, yo creo que en conjunto le vamos a hacer una propuesta a la comisión, ¿ya? Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Girardi. De todos modos, creo que debe ser objeto de conversación esta situación en la próxima
sesión de esta comisión investigadora recién constituida, ¿ya? Para que precisamente podamos rectificar de alguna forma esa vulneración en términos de convocatoria. ¿Mm? Bien, puntos varios, colegas. Bien, al parecer no habría más puntos varios. Esta sesión especial tiene por objeto analizar con la Federación de Estudiantes de la Universidad Santo Tomás las dificultades que enfrentan en relación con los aranceles, las clases online y otras materias. Han sido invitados para estos efectos el subsecretario de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Santo Tomás, señorita Pamela Mancilla, el vicepresidente, señor Paulo Paredes, y la encargada de proyectos, señorita Bárbara Gallardo, quien es la encargada de proyectos de dicha casa de estudio. Por tanto, vamos a darle la palabra en primer lugar para que nos pueda contar el detalle de cada uno de estos problemas que se han ido generando en la Universidad Santo Tomás a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad, la señorita Pamela Mancilla. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Saludar a todos y agradecer la verdad la oportunidad de darnos para que podamos exponer nuestra problemática. Nuestro problema en realidad radica en la rebaja de arancel ya desde cuando comienza el estallido social. ¿Ya? Bueno, igual indicar que nosotros somos de la sede de Puerto Montt, ¿ya? Así que esa es nuestra casa de estudio y ahí albergamos igual estudiantes que vienen de otros sectores rurales o cercanos a Puerto Montt. ¿Ya? Aquí cuando pasó el tema del estallido social, varios padres de familia, ¿verdad?, quedaron cesantes y nosotros ahí tuvimos una conversación con la casa de estudio donde lo que se llegó a acuerdo, digamos, para las familias que presentaron problemas socioeconómicos en ese minuto fue hacer una catastro para que las personas que realmente lo quisieran, digamos, pudiesen no cobrarle estos 3 meses que fueron el estallido social, que fue octubre, noviembre y diciembre. Bueno, uno de los argumentos que nosotros igual ahí colocamos hincapié fue que, por ejemplo, acá nosotros tenemos alumnos vespertinos. Ya la casa de estudio tiene alumnos diurnos y alumnos vespertinos, y de esos alumnos vespertinos la gran mayoría no volvimos a tener clases desde el estallido social, por un tema de que posteriormente después nosotros ingresábamos a clase a las 7 de la tarde, posterior a eso siempre eran las marchas, ¿verdad? Y volver a la cotidianidad era un poco complejo. Por ende, en esa oportunidad, la institución lo que nos entregó fue una modalidad online, ¿verdad? Pero no logramos tampoco pasar todos los contenidos, y a raíz de eso nosotros exigíamos a la institución que esos aranceles no fueran cobrados porque en realidad no se había prestado, digamos, todo el nivel educacional que se estaba entregando. Posteriormente, 2020, marzo, pandemia, ¿verdad? Si ya teníamos alumnos con problemas socioeconómicos, 2019, estallido social, año 2020, eso aumentó. Puerto Montt estuvo en un periodo de cuarentena de 4 meses. Muchos, acá claramente, padres de familia quedaron cesantes. Hay que reconocer igual que muchos alumnos trabajan para pagar sus aranceles. Son padres de familia, igual quedaron cesantes, se están sustentando con el 10%, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, hoy día tenemos la problemática, tenemos muchos compañeros que no pueden cancelar la colegiatura 2020, donde nosotros hablamos con la casa de estudio, su respuesta en realidad fue negativa. Ellos, su argumento es que el 60% de los aranceles es para cancelar a los docentes. Por el otro lado, nosotros igual incrementamos, digamos, nuestra colegiatura. O sea, hoy día una carrera que te salía 300.000 pesos, te sale actualmente, yo diría, unos 600.000 pesos, 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque ese estudiante hoy día se ha tenido que hacer cargo de su internet, se ha tenido que hacer un cargo extra a su cuenta de luz, ¿verdad? Ha tenido que comprar computadores, porque los PC no estaban acostumbrados a estar todo el día prendidos y funcionando. Entonces, por ende, el estudiante hoy día, esta es su herramienta de trabajo para que pueda canalizar sus estudios y muchas veces se ha quemado el PC. Respuesta de la institución es entregarnos un PC, pero muchas veces ya no alcanza para todos. Entonces se ha entregado un PC que no tiene cámara, que no tiene micrófono. Entonces, por ende, ese alumno sí puede ir a clases, pero no puede hablar en clase,
porque no tiene la herramienta para poder comunicarse. Y así, muchos eventos que el estudiante ha tenido que asumir esos costos. Por eso nosotros insistimos en esta rebaja de arancel y fue como lo que, digamos, nosotros veníamos hablando de que se formó Federación Santo Tomás, que fue en el mes de junio de este año. Una vez que nosotros fuimos elegidos, igual seguimos como, digamos, verificando cómo iba la baja de estudiantes, y actualmente igual fueron 807 estudiantes desde que nosotros salimos como federación, que fue en el mes de junio, y en diciembre hubieron más de 800 retiros. Y esto estoy hablando de las 3 instituciones en conjunto, IPS, CFT y universidad, porque nosotros estamos en un solo edificio ubicado, las 3 instituciones, ¿ya? Entonces para nosotros es súper preocupante. Si bien nosotros igual nos enviaron, digamos, el proyecto de ley que se había generado en marzo por parte de los diputadas y diputados de la Comisión de Educación, nosotros consideramos que sí, el espíritu de la ley está bien. Porque lo que dice acá es que la gravedad de la crisis ha provocado que muchas familias, los padres, los estudiantes se vean imposibilitados de trabajar. Al igual que el estudiante que trabajaba, ¿verdad? Pero no existe esta rebaja de arancel gradual. La verdad es que igual nosotros tenemos muchas dudas. El objetivo de nosotros es que no se vayan los estudiantes, porque para nosotros un daño es retroceder. O sea, hoy día teníamos una cifra de más de 4.000 estudiantes, y hoy día bajamos ya a 4.000, casi a 3.000 y algo. Entonces, se vaya el estudiante de enseñanza superior y vemos que en realidad tampoco hay como por parte del Ministerio de Educación de querer retener a este estudiante, nos preocupa, porque para nosotros es un retroceso en la educación. Nuestro objetivo de estar acá hoy día igual es para que podamos seguir estudiando, podamos seguir avanzando, podamos ser un aporte para el país. Entonces hoy día, con esta crisis económica que existe, la verdad es que no sabemos qué hacer. Igual nosotros tenemos sesiones seguidas con los compañeros, donde igual ellos exponen sus casos, no comprenden por qué no una rebaja de arancel, si el servicio no se ha prestado, como dicen, de forma presencial. Igual ellos aluden en que sí las clases siguen correspondiendo en el horario que es, pero igual nosotros tenemos una vida estudiantil. O sea, hoy día no tenemos al compañero con el que tú puedes conversar, con el que tú estudiabas, no es lo mismo esta conectividad. Nosotros acá igual existen muchos sectores rurales. La universidad dice, no, pero nosotros le pasamos a ustedes conectividad. Sí, pero resulta que no existen todas las antenas para que ese alumno se pueda conectar a esa clase. Sí va a tener el internet, pero no va a tener, digamos, digamos, la conectividad, ¿verdad? Para que él pueda estar en clases. Las clases sí efectivamente quedan grabadas, pero si tú tienes una duda, igual es un desgaste, porque nosotros decimos, ya sí, efectivamente la clase queda grabada, el estudiante puede nuevamente, pero ese estudiante igual muchas veces es padre de familia, es madre soltera, entonces todo eso complica mucho más la situación. Entonces por eso nosotros seguimos insistiendo en esta rebaja de arancel y hoy día estamos acá. No sé si se me quedó algo como por ahí que el compañero Pablo o Bárbara nos pueda comentar. Eso, señor presidente, gracias. Muchas gracias, Pamela. Paulo, puedes encender tu micrófono. Con su permiso, presidente, para dirigirme a la comisión. Sí, por favor. Bueno, igual quiero redondear un poco lo que dice Pamela con respecto a los compañeros que viven en los sectores rurales. Efectivamente es así. Lamentablemente no todos tienen la capacidad para poder conectarse en la red que la universidad nos está entregando con las compañías correspondientes, por lo que no es una alternativa viable para todos estos programas de conectividad que está entregando cada universidad. En base a eso también la universidad está reprobando alumnos por inasistencia, teniendo también en consideración estos casos. Entonces nos parece igual sumamente irresponsable de parte de la Universidad Santo Tomás que esté reprobando alumnos cuando ni siquiera son capaces de poder conectarse a las clases y al servicio que ellos están entregando. Entonces nos gustaría también encontrar una solución en base a eso para esos compañeros y compañeras que no han podido asistir a clase y tienen que pagar todavía un arancel completo. Nosotros estamos un poco desilusionados con la institución en muchos aspectos, sobre todo con el tema del congelamiento de los aranceles para este año. Ellos consideran y saben que este año va a ser online, sobre todo hasta julio-agosto. Por tanto, no nos han dado ninguna respuesta.
el arancel sigue siendo el mismo y ellos ya tienen, digamos, la experiencia del año 2020 y saben todas las dificultades que hay. Ellos siguen de alguna u otra forma entregando antecedentes que no, que sí han entregado becas, son las que ya hemos mencionado, pero por ejemplo tampoco han entregado respuesta para los alumnos que necesitan clases presenciales, como veterinaria, como técnico en enfermería, como en enfermería. Son alumnos que se han quedado sin clases por el tema de la pandemia. No han tenido clases, sobre todo en Puerto Montt, donde hoy nuevamente estamos en cuarentena, habían tratado de volver y nos pasó esta situación. Y la universidad no se hace cargo y más encima hay una consideración en cobrar un extra para educarse. Entonces nos parece insólito. Nos parece muy insólito que este tipo de situaciones se estén dando en pandemia y que los estudiantes tengan que pagar los patos de todos. Entonces, eso, presidente, para agregar. No sé si la compañera Bárbara tiene algo más que decirnos. Sí, gracias, Paulo. Justamente le íbamos a dar la palabra a la encargada de proyectos, la señorita Bárbara Gallardo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nada más para contextualizar un poco más, cabe recalcar que no es una situación solamente que afecta a Santo Tomás, dentro de las 23 sedes a lo largo del país. La primera sede comienza en Arica y la última en Punta Arenas. Además de esto, hay muchas otras universidades pasando por lo mismo. Acá en región, universidades prestigiosas o institucionales son a lo más 2, 3. El tema de la descentralización, la regionalización ya existió en nuestra región, se ha notado mucho más en cuanto a la conectividad, en cuanto a muchos factores, tanto políticos, sociales, educacionales, como lo nombraban mis compañeros. Son muchos más factores que hay que ver para poder tomar una decisión y dar netamente soluciones reales a lo que estamos requiriendo. Creo que no solamente nosotros como Universidad Santo Tomás o como institución más bien somos los que nos vemos afectados. Son millones de alumnos que van a dejar de estudiar, que ven sus sueños frustrados. ¿Por qué? Porque no van a poder continuar con la educación superior. O sea, nos hemos enfocado en lo que es la educación parvularia, la educación primaria, la educación secundaria, pero mi pregunta es, si llegamos hasta ahí, ¿qué pasa con la educación superior en cuanto a los aranceles? Sabemos que todos tienen un IPC, un costo de vida, pero todo ha aumentado y aún así sigue el gran enigma de lo que es la educación superior. Veía también, nos hicieron llegar el proyecto de ley del año pasado, del 27 de marzo, y lamentablemente en particular no sé en qué quedó, hacia dónde se fue dirigido o en qué proceso están. O sea, debido al coronavirus hay un plan paso a paso, pero en cuanto al tema de la educación superior, a la educación en general, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué etapa estamos? Todavía estamos al debe. O sea, nos encontramos desde el ministro de Educación que queremos que volvamos a clases el 1 de marzo, pero ¿quiénes? ¿Las personas que pueden pagar la vuelta a clases o solamente las personas que están dispuestas a volver en esta situación? Yo creo que para contextualizar un poco más, como anteriormente lo dije, hay que ver esto a nivel país. Y a nivel país no solamente somos Santo Tomás afectados. Nada más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Antes de darle la palabra a los colegas, bueno, aprovecho de darle la bienvenida, recién no lo mencioné, al superintendente de Educación Superior, don Jorge Aviles, y justamente le voy a dar la palabra al subsecretario o al superintendente para que se puedan referir a la situación expuesta por los estudiantes, para después abrir una ronda de consulta a nuestros colegas diputados y diputadas. Subsecretario. ¿Se oye bien? Bien, muchas gracias, presidente. Parto por saludar a todos los diputados presentes en esta sesión y también, por supuesto, hago extensivo mis saludos a todos los representantes de las federaciones de estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Me parece importante partir diciendo que celebro que el superintendente de Educación Superior participe de esta sesión, por cuanto hay que aclarar, y esto a modo de introducción, que la nueva institucionalidad que establece la Ley de Educación Superior, que se hace efectiva a contar del año 2018, establece que la institución, la entidad que tiene la facultad de fiscalizar y eventualmente de multar a las instituciones,
es precisamente la Superintendencia de Educación Superior, a la cual se puede recurrir de diferentes maneras, pero en la cual se pueden establecer o se puede recurrir para efectos de hacer constatar hechos que, a juicio de los diferentes actores del sistema, en este caso de los estudiantes, puedan constituir algún tipo de falta por parte de la institución. Es bueno, la superintendencia, y aquí el superintendente lo va a poder explicar de mucho mejor manera, con total seguridad, tiene instancias en las cuales se permite de alguna manera que las partes puedan abuenarse antes de llegar a algún tipo de instancia superior. Ahora bien, eso respecto a la superintendencia, y creo que el Jorge Avilés podrá referirse más extensamente con relación a sus atribuciones y a lo que ustedes como estudiantes pueden hacer para efectos de hacerle ver o representar esta situación. En lo que dice relación con lo que ustedes nos están contando y de lo cual yo me vengo, digamos, a imponer recién en esta sesión, quería simplemente comentar a modo general lo siguiente. Es evidente que en circunstancias extraordinarias como las que hemos vivido, las instituciones de educación superior han tenido que modificar las modalidades en las cuales imparten sus carreras o sus clases, por decirlo de una forma más sencilla. El superintendente, de hecho, ha emitido una serie de oficios o de circulares a través de las cuales ha expresado que las instituciones pueden hacer estas modificaciones considerando que existan causas de fuerza mayor, como lo puede haber sido en su oportunidad lo que ocurrió a contar del 18 de octubre del 2019, o lo que dice relación con la pandemia que nos afecta a contar de marzo de este año. Son esas razones o causas fortuitas o de fuerza mayor que permiten que las instituciones puedan modificar sus modalidades, las modalidades a través de las cuales imparten sus clases. Por cierto, el énfasis ha estado puesto en que las instituciones puedan resguardar el derecho a la educación, y por eso la superintendencia lo que ha hecho es empujar a las instituciones a que permanezcan y mantengan los procesos formativos a través de los medios que sean tecnológicamente posibles. El mismo superintendente realizó un plan de fiscalización para ver que la manera a través de la cual se estaban impartiendo estas clases o digamos, las carreras en estas nuevas modalidades tuviera un estándar mínimo de calidad. Cuestión que evidentemente todos celebramos y de la cual él se va a referir más latamente a continuación. Ahora bien, por cierto que entendemos que en el caso de que existan cambios que afecten la calidad formativa, lo que también se le ha hecho ver a las instituciones es que ellas deben proveer las condiciones para que esa situación afecte lo menos posible los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde ese punto de vista es que hemos visto por parte de las instituciones esfuerzos para poner a disposición becas de conectividad, equipos y otro tipo de ayuda, que por cierto a veces pueden ser, en algunos casos, como ustedes nos relatan ahora, pueden ser insuficientes. En esos casos, en los casos en que resulte insuficiente, lo que esperaríamos de buena manera sería que la institución llegara a algún tipo de acuerdo con el estudiante, en términos o de, no sé, podría ser una solución suspender los estudios por un determinado periodo, si es que el alumno, por ejemplo, simplemente no tiene opción de acceder a Internet, o algún tipo de solución que en definitiva no afecte el proceso formativo, pero sí evidentemente permita al estudiante proseguir con sus clases. Si un joven no tiene en definitiva acceso a Internet en estas condiciones y no hay manera de conseguirlo porque se encuentra en una zona rural donde no hay acceso, más allá de los buenos oficios que podamos hacer con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se entiende que puede haber alguna circunstancia cuya solución pasa a lo mejor por otro tipo de arreglo con la institución, en el sentido a lo mejor de suspender estudios o de impartirlos de una manera distinta. Ahora bien, hay dos elementos adicionales que me gustaría
consignar, digamos, en estas breves palabras. Primero, ante la evidencia de que existe un número de estudiantes vespertinos que tenían trabajo y que en base a ese trabajo no calificaban para algún tipo de ayuda estudiantil, hay que hacer ver que en la medida en que esos jóvenes o esas personas han perdido sus empleos, están entrando en condiciones socioeconómicas que los hace elegibles para optar a beneficios estudiantiles. Es decir, si existen personas que han perdido su empleo, eso se ve reflejado en su nivel o en sus ingresos, lo cual le va a permitir acceder a beneficios como eventualmente gratuidad o becas. Evidentemente eso depende de la institución en la cual estudie. En este caso, en el caso de la Universidad de Santo Tomás, no se encuentra en gratuidad, pero sí tiene otro tipo de beneficios asociados como becas y crédito. Entonces, desde ese punto de vista, la recomendación que podemos hacer como subsecretaría es que para ese tipo de personas que hayan perdido y hayan bajado su nivel socioeconómico, no dejen de postular a los beneficios estudiantiles porque en las circunstancias actuales ellos deberían poder acceder a esos beneficios a lo que corresponde a su institución y a su nueva situación socioeconómica. Por último, presidente, con relación a la pregunta respecto del retorno a las actividades presenciales que hacía, creo que era Bárbara, y si el paso a paso aplicaba para las instituciones de educación superior, la respuesta es la siguiente. Lo que se establece ya desde el año pasado es que, y esto en base a protocolos que fueron definidos entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, es que las instituciones de educación superior están habilitadas para realizar actividades de carácter presencial desde el paso 2 en adelante. Desde el paso 2 en adelante, las instituciones de educación superior tienen la facultad, la potestad de hacer actividades de carácter presencial. Depende de ellas, porque existe autonomía en la educación superior, pero depende de ellas, en definitiva, el empezar a realizar esas actividades de carácter presencial. Ahora bien, el superintendente también, desde este punto de vista, les ha hecho ver a las instituciones que, resguardando, por supuesto, la seguridad sanitaria de quienes participan de los procesos formativos, en la medida que las condiciones lo permitan y que se encuentren en fase 2 o en paso 2 en adelante, las instituciones deben ir haciendo esfuerzos por retomar las actividades presenciales. Entendiendo que los procesos formativos, como bien aquí se decía, no son iguales cuando no hay presencialidad. O dicho de otra manera, la presencialidad, sobre todo en las actividades de carácter práctico, juega un rol fundamental y por lo tanto existe el interés de todos porque esas actividades presenciales puedan retomarse, por cierto, en la medida que las condiciones sanitarias así lo hagan recomendable. Pero adicionalmente, la presencialidad juega un rol, y en esto lo hemos dicho en diversas ocasiones, juega un rol muy importante en lo que dice relación con la contención socioemocional de los jóvenes, particularmente los de primer año. Y en esto, hacer esfuerzos para retomar la presencialidad tiene también un impacto importante en la retención que se hace de esos estudiantes. Eso también nos interpela y también nos llama a que todos podamos hacer esfuerzos, de nuevo, resguardando la seguridad de todos, por retomar actividades presenciales, entendiendo que no solo está en juego la calidad del proceso formativo, sino también la contención socioemocional que lleva aparejada la retención por parte de los estudiantes. Eso es cuanto puedo agregar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. El superintendente le doy igual un espacio para que se pueda referir al tema. Muchas gracias, presidente. Agradecer la invitación a esta sesión de la Comisión de Educación, que siempre es muy relevante para nosotros porque nos permite también conocer por otra fuente adicional las distintas realidades que viven las comunidades educativas del sector que nos toca a nosotros fiscalizar. A través suyo, presidente, quisiera empezar solidarizando con la situación que describen los
los representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, nosotros estamos muy conscientes de que la situación de pandemia que actualmente estamos viviendo ha golpeado muy fuertemente a las instituciones, pero también a las familias, a los estudiantes, los ha golpeado muy fuertemente. No a todos por igual, pero ahí hay un tema que es muy relevante, que nosotros tenemos mucha conciencia porque nos toca revisar diariamente las distintas presentaciones que nos hacen los miembros de las comunidades estudiantiles o de las comunidades educativas, porque no son solamente estudiantes. Complementando un poco la exposición del subsecretario, quería como, en el fondo, comentarle un par de cosas. En primer lugar, cuando inició esta pandemia en marzo del año pasado, nosotros efectivamente emitimos una circular que son vinculantes para las instituciones de educación superior y en donde nosotros les requerimos continuar impartiendo educación, continuar prestando el servicio educativo, pero logrando equilibrar el resguardo de la salud, ¿no es cierto?, la protección física y psíquica de sus comunidades con el derecho a la educación superior que tienen todos los estudiantes, porque eso está en la ley, está en nuestra legislación. Entonces nosotros en la circular le dijimos a las instituciones que tenían que continuar prestando el servicio y tenían que adoptar todas las medidas para lograr hacerlo. Y en esa misma circular también se les llamó a las instituciones de educación superior que dentro de lo posible flexibilizaran en las materias de cobros y que focalizaran su ayuda y su apoyo a aquellas familias o estudiantes que fueron más golpeados por esta difícil situación, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que la pandemia ha golpeado de distinta manera a las distintas personas, a las distintas familias. Luego de eso, como bien lo dijo el subsecretario, nosotros implementamos un plan especial de fiscalización en donde justamente fuimos a mirar qué medidas estaban adoptando las instituciones, las universidades, los centros de formación técnica y los institutos profesionales para continuar prestando el servicio y con ciertos niveles de calidad, obviamente que no es exactamente igual en una época de emergencia como la actual, que en un periodo ordinario, pero obviamente ahí nosotros con diversas dimensiones, etcétera, miramos el sistema de educación superior y en el fondo logramos fiscalizar a más de un tercio de las instituciones del país. Le pusimos un mayor énfasis obviamente al subsector técnico profesional, por cuanto nosotros visualizamos que al ser los programas y las carreras de carácter más prácticos, probablemente ahí se iban a dar mayores dificultades. La Universidad de Santo Tomás, el Centro de Formación Técnica de Santo Tomás y el Instituto Profesional de Santo Tomás fueron fiscalizados en ese momento y esta superintendencia, con los antecedentes que nos entregó la institución, determinó que cumplía con los mínimos que se habían establecido. Esto obviamente no significa que exista una certificación de la superintendencia a lo que estaba haciendo la institución, sino que dio cuenta de una rápida adaptación y de diversas medidas que la institución estaba tomando para cumplirle a sus estudiantes y a la vez resguardar la salud y la integridad de sus comunidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que obviamente estas fiscalizaciones, si bien a la que me refiero es puntual y de un periodo determinado, esta superintendencia ha continuado con su labor de supervigilancia sobre el sistema en estas materias y uno de nuestros principales insumos para nosotros abocarnos a esta misión son las distintos reclamos y denuncias que vamos viendo de las comunidades para poder ver efectivamente dónde se encuentran los problemas en el sistema, ¿no es cierto? Y en ese sentido nosotros hemos continuado revisando la situación de cada una de las instituciones y obviamente situaciones como la que ustedes transmiten es muy relevante nosotros poderlas conocer en detalle y si ustedes pudiesen tal vez presentar algo en la superintendencia a través de nuestra plataforma con antecedentes se lo agradeceríamos. Comentarles también que, como decía el subsecretario, la situación de pandemia, del COVID, es súper dinámica. Efectivamente, nosotros vemos que ahora estamos, como lo llaman tal vez en los medios de comunicación, en una segunda ola, y efectivamente es poco predecible y es muy dinámica y va cambiando, pero es importante tener claro que la autoridad sanitaria
con todo el transcurso del tiempo, con el conocimiento que va adquiriendo, está siendo capaz de determinar la situación particular o comunal en un momento determinado con respecto a la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en ese sentido emitimos hace un tiempo atrás una nueva circular en donde solicitamos, el subsecretario lo explicaba, solicitamos a la institución de educación superior, en la medida de lo posible, con todos los resguardos, y si es que las condiciones sanitarias lo permitan, comenzar a normalizar, obviamente de manera planificada, gradual, tomando todos los resguardos, porque aquí lo que existe en la práctica es un caso fortuito de fuerza mayor, una situación de caso fortuito de fuerza mayor que obliga a las instituciones de educación superior a continuar impartiendo educación, pero en diversas situaciones de manera distinta a las condiciones originalmente convenidas con los estudiantes. Y uno de los principales roles que tiene esta superintendencia es justamente velar porque las instituciones cumplan con las condiciones convenidas con sus estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros ahora? Es que las instituciones van a tener que ellas tienen que estar planificadas, pero no necesariamente lo que digan ahora va a ser lo que ocurra en el futuro, porque van a tener que ir ajustando sus planificaciones al momento determinado en el lugar específico, en el fondo. En ese sentido, nosotros hemos llamado a las instituciones de educación superior a priorizar aquellas actividades que son más prácticas, aquellas tal vez que son estudiantes que están terminando sus carreras para que no se atrasen, o estudiantes de primer año, como decía el subsecretario. Y, obviamente, como superintendencia, durante este año 2021 tenemos dentro de nuestros principales énfasis estar supervigilando esta situación, obviamente con especial cuidado de ver cómo las instituciones, las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica resguardan los derechos de los estudiantes. Entonces, claro, para redondear un poco y para explicarle un poco que también nosotros somos una superintendencia súper nueva y nos sirven estas instancias mucho para transmitirle a actores tan relevantes como pueden ser las federaciones de estudiantes, cuáles son las herramientas con las que cuenta esta superintendencia. Bien lo decía el subsecretario, ante presentaciones que realizan estudiantes, nosotros tenemos la facultad de mediar con las instituciones para solucionar casos concretos o casos puntuales. Y es una facultad que nosotros utilizamos a diario y que en muchos casos permiten a las partes llegar a soluciones que son beneficiosas para los estudiantes en muchos casos. Entonces esa es una herramienta con que cuentan los estudiantes y la ciudadanía en general que es muy útil y que efectivamente en casos concretos y antecedentes pueden servir. Y obviamente esta superintendencia también tiene la posibilidad de fiscalizar la eventual comisión de infracciones y aplicar una serie de sanciones en caso de que efectivamente se configuren las infracciones que la ley establece. De hecho, en nuestro mismo plan de fiscalización, nosotros fijamos ciertos mínimos para las instituciones y hay un grupo de instituciones que al final concentraban un porcentaje muy pequeño de la matrícula, que no cumplieron los mínimos y se están viendo actualmente enfrentados a los procesos administrativos sancionatorios que la ley establece. Entonces, bueno, eso, yo creo que el subsecretario se adelantó un poco y nos explicó los mismos temas que nosotros. Comentar también que del grupo Santo Tomás, el Centro de Formación Técnica ya está adscrito a la gratuidad y yo no tengo información al respecto, pero me imagino que el Instituto Profesional probablemente también va a adscribir por cuánto cuenta con los años para ellos, no lo sé, pero también sería una buena noticia para los estudiantes de esas instituciones, porque entiendo que esta federación reúne también a estudiantes del Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional. Y eso, poner a disposición de ustedes, integrantes de la Federación de Estudiantes, las herramientas con las que cuenta esta superintendencia para justamente tratar de solucionar dentro de lo posible lo difícil, las dificultades y los problemas que esta pandemia produce en un sector tan sensible y tan importante como es el de educación superior. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, superintendente. Quizás sea pertinente que a lo mejor el detalle en esta fiscalización que se ha realizado por parte de la superintendencia pueda enviarse a la comisión para efecto de hacerle también un seguimiento a lo que ha sido todo este proceso de fiscalización al que usted ha hecho
mención. Voy a abrir las palabras a los colegas diputados y diputadas para que puedan hacer consultas, comentarios. Diputados, diputadas. Diputado Venegas. Saludar, presidente, y por su intermedio saludar naturalmente a mis colegas, al señor subsecretario, al señor director de la superintendente de Educación Superior, a Sole, a la gente que nos colabora y por supuesto a estos jóvenes representantes de la Universidad Santo Tomás, sede de Puerto Montt, según entendí, ¿cierto? Muy lamentablemente yo he escuchado atentamente sus exposiciones, también la del subsecretario y también del superintendente. Y la verdad es que como comisión estamos completamente limitados desde el punto de vista del ordenamiento jurídico actual para intervenir y poder hacer algo más en relación al tema que ustedes sostienen, que es básicamente el alegato de que debiera, dada la pandemia, dadas las circunstancias económicas desfavorables que están sufriendo muchos compañeros de ustedes, estudiantes, que no se limitan, como decía Bárbara, solo a los de la Universidad Santo Tomás, sino a muchas instituciones, y dado que además el argumento no se está ofreciendo el servicio educativo en los términos normales producto de la pandemia, que debiera considerarse por parte de la institución la rebaja de los aranceles. Quiero contarles a ustedes que nosotros eso lo vimos ya hace varios meses. Es más, hubo intento de presentar proyectos de ley en ese sentido. E invitamos a rectores de universidades de todos los niveles, públicas y privadas, para ver esa factibilidad que algunos de nosotros en un primer momento veíamos como hasta razonable, es decir, estábamos de acuerdo con ustedes en el planteamiento. Pero después de escuchar a los rectores y mirar lo que ha significado, digamos, desde el punto de vista de la estructura económica y financiera de las instituciones, quiero contarte, Bárbara, y a tus compañeros, que de acuerdo a lo expresado y documentado por los rectores, insisto, tanto de universidades públicas como privadas, dada la deserción que tú misma señalaste, que era aproximadamente, habían perdido como unos 800 alumnos en lo que va corrido este año, según tú, del año que recién termina. Bueno, todos esos elementos los colocaron. Hubo muchachos que la matrícula descendió. 2, deserciones, retiros, gente que no pagó, y todo eso generó un cuadro que, lejos de ser auspicioso desde el punto de vista económico para las instituciones, es bastante complejo. Mis colegas son testigos de esa discusión que dimos. Entonces, si bien puede parecer razonable el plantear que debiera estudiarse una rebaja del arancel, la verdad es que, como tú mismo señalaste, más de un 60% de los ingresos que se generan son para pagar la planilla de tanto académicos como funcionarios de las distintas instituciones. Y una serie de otras cosas que describieron que tuvieron que hacer, adecuaciones con ocasión de la pandemia. Lo que te quiero decir, perdona la lata tal vez, especialmente por tu intermedio, presidente, a los representantes de los estudiantes, es que este tema lo vimos en profundidad nosotros ya hace bastantes meses, diría a comienzo de año, ¿no? Y nos encontramos con la dificultad de que estamos incapacitados para nosotros, desde nuestra condición de Comisión de Educación de parlamentarios, obligar a las instituciones que tomen una medida como esta. Además, hay otro principio que siempre se defiende mucho en esta instancia, que es el principio de la autonomía que tienen las instituciones, ¿no es cierto?, de educación superior para tomar determinadas medidas. Nosotros lo hemos sugerido, hemos planteado, ¿no es cierto?,
básicamente incluso legislamos en orden a que se tomaran medidas, se pospusiera, se pudiera haber planes extraordinarios, etcétera, etcétera. Pero un poco con tristeza tengo que decirte que no podemos hacer mucho más. Y comprendiendo la desesperación de ustedes, y solidarizando con esas circunstancias, empatizando con ellas, bueno, tenemos esta dificultad. Y si mañana presentáramos un proyecto de ley que buscara un propósito como el que tú señalas, lo más probable es que todos se nos van a venir encima diciendo que es inadmisible desde el punto de vista, porque choca con otros bienes jurídicos que están presentes a la hora de la discusión de esos proyectos. Así que yo creo que la línea a seguir es reforzar la idea de que el superintendente y su institución vea, revise las circunstancias en que se están dando las cosas, ayudar, fiscalizar que los muchachos no pierdan por razones económicas sus carreras o tengan que irse a la institución, no sé. Pero ese es el cuadro general y no es muy alentador, porque además hay como decía bien el subsecretario, una fuerza mayor externa que nadie puede controlar, que es el tema de la pandemia, que nadie la tenía en cuenta, ¿no es cierto?, el año 2019, cuando se planificó lo que iba a ser el 2020. Así que yo lamento mucho, no sé si mis colegas tienen una opinión distinta, pero mientras escuchaba, mientras leía a cada uno, no veo por dónde pudiéramos ayudar, excepto que puedan expresarse y el subsecretario conozca y el superintendente conozca, y ojalá les sirva para tomar alguna medida que nosotros, desgraciadamente, como parlamentarios no podemos tomar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Venegas. Colegas, ¿alguna otra palabra, comentario, consulta? Cristina. Presidente, dos temas, no me quedó muy clara cuál es la acción de la superintendencia, la verdad. Yo como que la sentí un poquito diluida, por decirlo así, ¿no? Quisiera primero preguntarle al subsecretario, que en el artículo 92 de la Ley de Educación Superior dice que dentro del plazo de 7 meses, contado desde la dictación de la resolución exenta que establece las bases técnicas, la subsecretaría deberá presentar a la comisión un informe que entrega el cálculo de los valores de los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula, los cobros por concepto de titulación, graduación, etcétera, ¿ya? Y en el 95 se crea una comisión de expertos para la regulación de aranceles de carácter permanente, ¿ya? Aprobar o modificar, y le corresponde aprobar, modificar, fundamentar las bases técnicas para el cálculo de los valores de aranceles, aprobar o observar fundadamente y de conformidad a las bases técnicas vigentes el cálculo de los valores, etc. Es un tema que se discutió mucho a la hora de, o sea, qué es lo que se está cobrando en definitiva a través de los aranceles universitarios, ¿no? Porque tenemos variaciones, y uno de los temas que ustedes lo saben, tenemos variaciones entre universidades que son brutales también, ¿no? Entonces nadie entiende qué es lo que cobran las universidades, ¿no? O sea, hay una opacidad absoluta respecto de eso, ¿no? Eso es lo primero, y me gustaría que el subsecretario nos pudiera informar sobre qué pasó con eso, ¿no? Porque dentro de lo que tienen que revisar hoy día esa comisión de expertos, ¿ya? Es también situarse frente a coyunturas como la que estamos viviendo, porque si no es no hacerse cargo de que hay realidades distintas y tiempos distintos, ¿no? No es lo mismo pensar en los aranceles, ¿no? Y trabajar sobre el cálculo de aranceles en situación normal que en situación de pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo están mirando, qué está pasando con esta comisión, qué está pasando con esto de la subsecretaría, si hizo la propuesta, no hizo la propuesta, etc., ¿no? Eso la pregunta para el subsecretario.
el segundo tema, presidente, que yo creo que es muy relevante, es que cuando a mí me cobran por algo, me cobran por algo bien definido, ¿ya? O sea, me cobran por un servicio educativo en determinadas condiciones, ¿ya? Y punto, ¿ya? Y si no, me tienen que devolver la plata. Si no me pueden entregar el servicio, ¿ya? O llegan a un acuerdo conmigo, que eso es lo que nosotros legislamos finalmente, Mario, en el proyecto de ley, ¿ya? Que es el que se aprobó finalmente, ¿ya? Que tú tienes que llegar a un acuerdo, o sea, no puede ser la institución la que decida, ¿ya? Unilateralmente qué es lo que va a hacer con el tema de los pobres, ¿no? Entonces, yo creo que eso no está operando, claramente, porque si aquí hay una queja de los estudiantes es porque esa conversación no se está dando y aquí no hay decisión bilateral, hay una decisión unilateral. Y yo creo que dentro de esto, independientemente de que efectivamente, como dice Mario, no son muchas las herramientas que tenemos, ¿ya? Yo creo que hay herramientas básicas que no tienen que ver solo con las universidades, que tienen que ver con la lógica de cuando yo cobro un servicio, ¿ya? Y también con la lógica que tiene que ver quién es el más débil en esta relación, ¿ya? El más débil en esta relación es claramente el estudiante, o sea, si el estudiante no puede pagar, se va. Si al estudiante le entregan un mal servicio y le siguen cobrando lo mismo, ¿no? ¿Ante quién alega? ¿Ante quién se queja? ¿Ante nosotros? ¿Ante la super? ¿No? O sea, efectivamente hay una situación, independientemente de las razones de fuerza mayor, hay una situación que hay que regular, ¿no? Y no lo está regulando la superintendencia. Nosotros no hemos recibido ningún proyecto de ley por parte de la autoridad, ¿ya? Para decir, miren, estamos viviendo esta situación, tenemos que regularla, ¿no? O sea, ellos no están haciendo absolutamente nada, ¿ya? Están echándole la culpa a toda la fuerza mayor, pero tampoco están buscando mecanismos nuevos para resolver los temas que están hoy día en cuestión. Entonces, yo creo que sí podemos, por lo menos, una presión. Nosotros no tenemos a lo mejor iniciativa parlamentaria en varios de los temas, ¿no? Pero sí a mí me parece que le tenemos que pedir cuenta a la superintendencia y al subsecretario, ¿no? Y yo creo que con lo que dijeron, o sea, a mí me deja absolutamente insatisfecha. O sea, no dijeron absolutamente nada respecto de cómo van a enfrentar y cómo van a proteger a los estudiantes de esta situación. Porque aquí, yo insisto, los más débiles en esta relación no son las instituciones, ¿no? Menos las instituciones privadas, ¿no? Quiero recordarle a nuestra comisión que más del 70% de los recursos de educación superior se van a las instituciones privadas, no a las públicas, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el Estado tiene una obligación claramente con los estudiantes, porque las instituciones no están ahí para satisfacerse a sí mismas en una situación media onanista. Aquí claramente existen porque tienen que entregar un servicio educativo, formativo y beneficiar con ese servicio formativo a los estudiantes. O sea, nosotros queremos estudiantes preparados para un Chile supuestamente mejor, más equitativo, ¿no? Y los que están hoy día en esta situación de precariedad y de debilidad en esta relación son los estudiantes. Entonces, a mí no me parece, ¿no?, la respuesta que están dando el subsecretario y el superintendente. Me parece de una liviandad absoluta, como diciendo no podemos hacer nada, ¿no? No, yo creo que sí pueden hacer algo y no lo están haciendo. Si no tienen las herramientas, presenten a este Congreso, ¿no?, las modificaciones legales para poder actuar. Eso mismo le dijimos a Beyer, cuando decía que no podía hacer nada cuando se estaban robando las platas de las universidades o cuando se estaban cerrando las universidades. No tengo herramientas, presente proyecto, no lo hizo, ¿no? Entonces, claramente vamos a repetir y vamos a seguir repitiendo la historia. Le vamos a echar la culpa al entorno, le vamos a echar la culpa a la pandemia, ¿no?, pero no vamos a mover un dedo para resolver los problemas, ¿no? Y eso es lo que está haciendo la superintendencia y la subsecretaría, y a mí me parece lamentable. Eso, presidente. Gracias, diputada Girardi. Solo agregar, digamos, que también dentro de las funciones legales de la Subsecretaría de Educación Superior, precisamente está proponer al Ministerio de Educación políticas que promuevan el acceso
a inclusión, permanencia, titulación o graduación oportuna de estudiantes en educación superior. Entonces, hago mención a esto porque quizás sea pertinente también conocer cuáles han sido las iniciativas, las acciones que la subsecretaría ha realizado en el marco de la pandemia precisamente para garantizar la permanencia de estudiantes que han tenido dificultades, como las expuestas por los estudiantes de la Universidad Santo Tomás de la sede de Puerto Montt. Colegas, diputados, diputadas, ¿algún otro comentario? Diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. En verdad es breve porque coincido en general con lo expresado por la diputada Girardi y ahora último por usted también. Quisiera hacer mención a un proyecto que nosotros, de hecho, despachamos de esta comisión y que luego también fue apoyado en la sala de la Cámara y que hoy está en el Senado. Y que yo creo que podría ser importante que esa discusión se dé en el Senado precisamente para intentar hacernos cargo de algún modo de la situación que aquí nos han venido a relatar los estudiantes y las estudiantes de la Federación de la Universidad Santo Tomás, pero que sabemos que es una realidad en la gran mayoría de las instituciones, y que el boletín 13378, que de hecho su título, su nombre tenía que ver precisamente con la flexibilización en el cobro de aranceles, de matrícula, y había en él una preocupación específica, en definitiva, por la situación que iban a enfrentar las y los estudiantes durante el 2020 y que, como sabemos, el 2021 va a ser más o menos igual de complicada. Entonces yo quisiera proponerle a la comisión que pudiésemos oficiar al Senado para que ese proyecto se siga discutiendo, se siga tramitando y que se tenga en consideración que el 2021 van a seguir ocurriendo situaciones como las que relataban aquí las estudiantes. Entonces ese es un punto. Y lo segundo, yo creo que también sería importante saber, y creo que la superintendencia o la subsecretaría nos podrían entregar información sobre el alza en el cobro de aranceles, porque es sabido que año a año las instituciones suben los aranceles, las matrículas muchas veces, y yo creo que si eso pasa, como pasa regularmente, además durante el 2021, la situación se vuelve todavía más complicada. Entonces yo no sé si habrá existido algún llamado en ese sentido a que no existiese un alza de aranceles o de matrícula, o si es un tema que han revisado, y si no, yo creo que sería importante tenerlo en consideración. Yo sé que estamos en tiempos bien ajustados, pero me parece que no es una información menos relevante debido a la crisis económica que se ha generado por la pandemia. Así que esas dos cosas, presidente. Sí, sobre lo primero que señalaba la diputada Rojas, precisamente, bueno, nosotros hemos enviado varios oficios pidiéndole darle celeridad a la tramitación de este proyecto al Senado. Yo conversé de forma personal con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Durresti, porque este proyecto se encuentra hoy día en la Comisión de Constitución. Él me adujo, digamos, de que producto de la pandemia y del proceso constituyente había un sobrecolapso de proyectos en esa misma comisión, pero ahora estaba conversando con el asesor del senador Durresti precisamente para transmitirle lo que la diputada Rojas ha expuesto, y de todo modo yo creo que es pertinente el que podamos nuevamente enviarle una nota sólida a la Comisión de Constitución del Senado para que puedan tramitar este proyecto, ojalá a la brevedad. Me había pedido también la palabra Bárbara Gallardo. Sí, no, más que nada ver el tema, como dice el subsecretario y el superintendente, con respecto a las medidas sanitarias que se están tomando en las universidades. Sí, están dentro del margen legal que corresponde, pero ¿qué sirve hacer de qué sirve tener un ente fiscalizador o un ente que fiscalice este tipo de medidas si no hay alumnos? No hay alumnos porque no hay plata para volver a la institución. Sí, ese es el tema. El tema, ¿qué va a fiscalizar? Si no hay alumnos, no se va a poder, va a haber menos del 50% de los alumnos que normalmente estudiaban. Obviamente las medidas sanitarias van a funcionar porque va a disminuir la cantidad de alumnos. El tema, como decía también uno de los diputados, Mario Venegas, con respecto a, si bien la comisión quizás no tiene, como él decía,
los medios o la autoridad para poder hacerlo. Entonces, en estas situaciones, ¿quién? El Ejecutivo, el Gobierno, la Superintendencia, la Subsecretaría. Como decía nosotros, que ellos le dan el poder bilateral para que nosotros podamos negociar. Nosotros durante todo el periodo del año 2020 estuvimos tratando de negociar con la institución. Yo creo que si hubiera sido alguna respuesta positiva, hoy día no estaríamos en esta reunión, para empezar. O sea, ¿qué más esperamos? ¿Qué más esperamos? ¿Que hayan 20 alumnos por universidad o por institución estudiando? Yo la verdad no sé cuál es la solución, porque si el año pasado el tema era la rebaja de arancel, este año 2021 es la deuda anterior más la rebaja del año 2021, y el 2022 va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a estar con las deudas del 2020, del 2021, y el 2022 tampoco se va a poder continuar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Pamela. Presidente, quería igual hacerle, no sé si ver al subsecretario, él dice sí, pueden postular, ¿verdad? Estos estudiantes vespertinos que quedaron sin trabajo pueden postular efectivamente a becas y a crédito, pero recordemos que es un crédito. O sea, hoy día nosotros no solamente estamos pidiendo la rebaja de arancel para los estudiantes que no puedan continuar el 2020, sino que ese estudiante va a tener un CAE, lo más probable, si no terminó su carrera, a mitad, que va a tener que cancelar igual. O va a salir con este CAE al mundo laboral, lo más probable es que no encuentre trabajo de forma inmediata, igual se va a quedar con esa deuda. Entonces, por eso nosotros insistimos en esta rebaja de arancel, que de verdad va a ayudar la continuidad de estudio de ese profesional que está en camino. Hoy día tenemos alumnos de tercero, de cuarto, de la universidad, que no pueden pagar sus aranceles, que no van a poder continuar. Entonces, más allá, como dice Bárbara, ¿a quién podemos acudir? O sea, como dice el diputado Mario Venegas, nosotros discutimos esto en marzo, pero nosotros estamos en enero de 2021 y hoy día tenemos el problema. Hoy día tenemos muchos compañeros que no se pueden matricular. Nosotros igual solicitamos una rebaja en la matrícula, también nos denegaron, una rebaja arancel 2021 también denegada. Entonces, si ustedes son los que nosotros elegimos para legislar, entonces ¿a quién más le pedimos ayuda? O sea, ya pasamos por todos los directivos de Santo Tomás, a todos nos dijeron que no, llegamos acá y ustedes nos dicen que no, entonces ¿a quién le pedimos la solicitud de rebaja de arancel? Si bien hay otros intereses, si bien el 60% se paga a los docentes, queda un 40% del cual uno podría trabajar y dárselo al estudiante para que efectivamente ese estudiante el día de mañana tenga su profesión y sea una puerta a este país. Gracias, presidente. Muchas gracias, Pamela. Subsecretario, superintendente o alguien que quiera tomar la palabra, don Jorge. Gracias, presidente, por su intermedio. Tal vez disculparme porque no quise dar la impresión de liviandad en la intervención, pero sí quería, en el fondo, de manera súper rápida, expresarles que esta superintendencia, a pesar de llevar poquito más de 1 año y medio funcionando, ha hecho muchas cosas, entonces, y cosas concretas. Así que solamente hacer un recuento. O sea, nosotros hemos emitido 2 circulares. La primera, nosotros establecimos que las instituciones de educación superior, aún ante esta pandemia que ha sido súper difícil, tenían que continuar prestando el servicio educativo. Y nosotros en esa misma circular les solicitamos flexibilizar los cobros, que prácticamente en la totalidad de las instituciones eso se hizo y nosotros lo estábamos mirando. Luego emitimos otra circular que tiene por objeto que las instituciones respeten dentro de lo posible las condiciones convenidas con sus estudiantes, no que digan nosotros todo el año no sé cuánto se va a hacer de esta manera, sino que dentro de lo posible y con todas las medidas que sean necesarias respeten las condiciones de los estudiantes, y nosotros estamos por eso. Realizamos un proceso de fiscalización súper ambicioso. Nosotros somos un equipo pequeño todavía, de una superintendencia nueva, y hemos utilizado todas nuestras facultades y atribuciones. Efectivamente, ese proceso de fiscalización, nosotros miramos más del tercio de las instituciones que son superiores del país. O sea, de las 140 instituciones aproximadamente que existen en el país, nosotros miramos 45 y miramos más de la mitad de la matrícula del país, con un equipo todavía muy agotado y efectivamente
con todas las limitantes que tiene una situación como la actual pandemia. Y ese proceso de fiscalización efectivamente nos permitió ver qué es lo que está ocurriendo en las instituciones, hacerle recomendaciones a algunas y a otras, solicitarle medidas adicionales que varias las cumplieron y a otras incluso someterlas a los procesos administrativos sancionatorios que la ley establece. Y por otra parte, hemos estado constantemente tramitando las distintas presentaciones, reclamos y denuncias de los estudiantes y de las comunidades estudiantiles. Piensen que nuestro promedio mensual antes de la pandemia era como de 200 presentaciones al mes y lo duplicamos. Nosotros actualmente estamos recibiendo 400 presentaciones, de las cuales aproximadamente un 58% termina con un cierre favorable para el reclamante, para el estudiante que presentó un reclamo. Entonces, efectivamente, se han hecho muchas cosas. No quiero decir que no haya muchas más cosas que hacer. Obviamente, una superintendencia no tiene facultades en el diseño e implementación de políticas públicas ni de proyectos de leyes, pero en las atribuciones y las facultades que la ley nos entrega, ley que fue aprobada por este honorable Congreso, obviamente nosotros hemos tratado de estar a la altura y por eso también les transmitía en mi intervención anterior existen herramientas que están disponibles para la ciudadanía. Nosotros, en el fondo, en caso, tenemos la posibilidad de intentar solucionar situaciones concretas con las instituciones y con los quienes presenten sus reclamos, denuncias, y de seguir, obviamente, supervigilando toda esta situación. Pero efectivamente quería dejar súper eso en claro y pedirle disculpas si es que pareció que es como un poco diluida o difusa la intervención anterior. Eso, presidente. Gracias, superintendente. Sí, don Juan Eduardo Vargas. Gracias, presidente. Por su intermedio me gustaría referirme a algunos de los aspectos que han sido planteados por tanto los diputados como los estudiantes. En primer lugar, me gustaría, por su intermedio, contestarle brevemente la inquietud que planteaba la diputada Girardi. Ella hacía mención o preguntaba qué es lo que estábamos haciendo nosotros como subsecretaría en términos de la implementación que se establece en la Ley de Educación Superior con relación a este cálculo de los aranceles regulados, o a este nuevo cálculo de los aranceles regulados, que pasa también por la conformación de una comisión de expertos. Bueno, tal como está establecido en la ley, hemos seguido todos los plazos y todas las formalidades que llevan a la dictación de una resolución que va a ocurrir con fecha 30 de enero de este mes. Es decir, después de haber seguido todos los plazos, después de haber sido conformada esa comisión de expertos, vamos a finales de este mes a emitir una resolución en la cual vamos a entregar vamos a entregar en esa resolución los aranceles regulados para los grupos de carreras que han sido definidos. En ese sentido, debo mencionar que la ley establece que los aranceles regulados pueden definirse en base a grupos de carreras. No esperar a la ley que todos los aranceles se regulen de un día para otro, sino que se hagan en base a grupos de carreras. Y es así como hemos procedido, de forma tal que en los próximos días emitiremos esa resolución en la cual aparecerán los nuevos aranceles regulados de las carreras de Derecho, de Pedagogía y de Servicios Personales, habiendo seguido toda la tramitación o todo el procedimiento que establece la Ley de Educación Superior. Ahora bien, es importante aclarar, presidente, que esos aranceles regulados están referidos a las instituciones adscritas a gratuidad, es decir, lo que define es el monto de dinero o los recursos que el Estado va a transferir a través del Ministerio de Educación a cada una de las instituciones de educación superior que estén adscritas a la política de gratuidad. Y por tanto, esos aranceles son relevantes, sin duda, pero para un cierto grupo de instituciones y con referencia a un universo de estudiantes. ¿Cuáles son los que los que tienen el beneficio de la gratuidad? Y eso, en definitiva, presidente, ha seguido su curso y va a culminar, como digo, en esta primera etapa, con estos primeros grupos de carrera en los próximos días.
Con relación también, creo que es importante puntualizar, presidente, porque si no se crean ideas erróneas, digamos. La diputada Girardi, por su intermedio, menciona que el 70% de los recursos del Estado van dirigidos a las instituciones privadas. Eso, quiero decirlo claramente, no es exacto, por cuanto si nos referimos a los aportes basales o los aportes directos a las instituciones de educación superior, hay que decir que el 95% de ellos están dirigidos a las universidades del Consejo de Rectores, que están integradas por universidades estatales y por universidades privadas, tradicionales o de carácter público también, como se les suele llamar. En lo que dice relación con las ayudas estudiantiles, estas están dirigidas a todo tipo de instituciones que cumplan con los requisitos que establece la ley. Y es menester aclarar que es la propia Ley de Educación Superior, la 21.091, la que establece que la gratuidad es un beneficio que está abierto a todo tipo de instituciones en la medida que dichas instituciones cumplan con las exigencias que establece la propia ley. Por otra parte, presidente, también me parece... en verdad no voy a hablar de lo que me parezca, sino más bien de lo que hemos realizado. Cuando se dice que, o se afirma que no ha habido mayor injerencia o preocupación de la subsecretaría o superintendencia por la situación de los estudiantes con relación a la pandemia, debo decir, y simplemente a modo de ejemplo, que elaboramos como subsecretaría un plan de acción para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Ese plan de acción lo dimos a conocer en abril del año pasado, muy prontamente, y contemplaba una serie de medidas, al punto que ese plan de acción fue relevado por la propia UNESCO, que en palabras no literales señaló que Chile era el único país de Latinoamérica que daba cuenta de un plan de acción integral, que contemplaba, por una parte, apoyos a las instituciones de educación superior, como lo hicimos a través de fondos que direccionamos o redireccionamos para que pudieran desarrollar proyectos que fortalecieran su formación a distancia, como también un aumento de los plazos para la postulación a beneficios estudiantiles e incluso la apertura de un proceso extraordinario de postulación al crédito con garantía estatal. Eso, además de otras medidas que dicen relación con apoyo permanente a las instituciones, realización de seminarios sobre contención socioemocional, disposición de un sitio web en el que las instituciones de educación superior con conocimiento del tema pusieron a disposición de todo el sistema sus distintos documentos y archivos relacionados con la formación a distancia. Adicionalmente, ahí lo que se compartieron fueron buenas prácticas por parte de las instituciones de educación superior. Adicionalmente, hemos hecho sesionar al Comité de Coordinación del SINASES, donde está el superintendente, el presidente del CENED, el presidente de la CNA y el subsecretario, quien preside esa instancia. La hemos hecho sesionar de forma semanal desde marzo de este año. Y eso, en definitiva, con el fin de estar permanentemente coordinados y poder de esa manera atender todos los requerimientos o situaciones coyunturales que van surgiendo, sobre todo en el contexto de esta pandemia. Por último, presidente, me gustaría señalar lo siguiente con relación a la inquietud de los estudiantes, digamos, que sienten que se van con las manos vacías. Aquí tengo que hacer ver lo siguiente. Existe una instancia, y yo llamo a que la aprovechen, y es la que el superintendente ha mencionado, una instancia en la que cualquier persona que se sienta perjudicada o que siente que de alguna manera está siendo vulnerada en su derecho o que en definitiva está enfrentando una situación que amerite la intervención del ente fiscalizador, que es la superintendencia, puede recurrir a esa instancia. Entonces, yo les digo, háganlo, recurran, es fácil hacerlo, se hace a través del sitio web de la superintendencia. Y la superintendencia, una vez que toma conocimiento de la circunstancia, hace los buenos oficios para llegar a un acuerdo con la institución o para fiscalizar, multar, lo que corresponda. Esa instancia ustedes no la han utilizado. Ustedes han tenido, por su intermedio, presidente, una interacción directa con la institución. Bien que lo hayan hecho,
no han llegado a un acuerdo satisfactorio, pues bien, es el momento de que intervenga la superintendencia. Y para eso ustedes deben presentar formalmente los antecedentes a la superintendencia. La superintendencia no actúa de oficio, sino es, en estos casos, contra la presentación de antecedentes por parte de ustedes. Esa es la solución concreta y práctica que ustedes deberían tomar, digamos, en consideración para efectos de buscar una solución a este problema, que es, en definitiva, una rebaja a sus aranceles. Por cierto, las instituciones de educación superior, y esto lo mencionó el superintendente, en su gran mayoría hicieron ajustes a los aranceles en consideración de la pandemia. Prácticamente todas hicieron o rebajas o flexibilizaron los cobros, considerando evidentemente que nos encontrábamos en una situación extraordinaria. Si eso no fue lo que ocurrió con la Universidad de Santo Tomás, o no ocurrió en la medida en que los estudiantes esperaban, bueno, la superintendencia es el camino a través del cual esto puede llegar a buen puerto en términos de solución. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. De todos modos, yo voy a pedir el respaldo de la comisión para que, ojalá a la brevedad, la superintendencia nos pueda enviar antecedentes acerca de la fiscalización que se ha realizado en esta casa de estudio, al mismo tiempo de que también le vamos a pedir a la subsecretaría de que las acciones que se han realizado en esta materia para justamente garantizar la permanencia de estudiantes también puedan enviarse a esta comisión. Y por otra parte también vamos a tomar en consideración lo que han planteado algunos colegas y que ya lo hemos hecho antes, relacionado con pedirle a la Comisión de Constitución que le dé celeridad al proyecto sobre la flexibilización en el pago de los aranceles. Bien, le agradezco. Sí, Cristina. Sí, solamente tengo dudas, presidente, de que la superintendencia o cualquier superintendencia no pueda actuar de oficio y que tenga que esperar efectivamente una denuncia para poder actuar, ¿no? Porque están hechas para fiscalizar, no para solamente recibir denuncias, ¿no? Entonces, me parece raro lo que dice el subsecretario, que no puedan actuar de oficio si su rol es fiscalizar, ¿no? Entonces, eso como primero. Lo segundo, yo quisiera que efectivamente la superintendencia nos informe cuáles son las acciones que va a hacer respecto a la Universidad de Santo Tomás, pero también con respecto a todas las instituciones privadas, ¿ya? En relación a qué está pasando con los aranceles y cuáles son aquellas que efectivamente han llegado a acuerdo o no. Yo, si mal no recuerdo, cuando nosotros tratamos el proyecto de ley que presentamos para generar esta situación de que no se le podía cancelar ni la matrícula o que era en principio rebaja de aranceles, y finalmente no lo hicimos así, ¿no? Planteamos que tenía que haber un acuerdo bilateral entre la institución y los estudiantes. El subsecretario planteó que efectivamente había un conocimiento por parte del ministerio y de la institucionalidad respecto de todas las universidades que estaban haciendo acuerdos, que habían logrado rebajar aranceles, que se habían puesto a la altura de la situación y que estaban tratando de buscar las mejores formas. Entonces, me extraña que la superintendencia no tenga posibilidades de actuar de oficio, ¿ya? Cuando su rol es fiscalizar. Y para que yo fiscalice, si quiero ser una institución seria, no puedo esperar sentado a que me denuncie, ¿no? Sino que tengo que hacerlo de oficio, ¿no? Tengo que ir yo a las instituciones, ¿no? Entonces, claramente me parece que no es la respuesta adecuada, y me gustaría que nos informaran sobre eso en forma detallada. ¿Cómo van a abordar el tema de la Universidad de Santo Tomás? ¿No? ¿Cómo están abordando el de otras universidades que tienen el mismo problema? ¿Cuáles son las universidades que tienen el mismo problema? ¿No? Y además que nos informen en detalle respecto de cómo está funcionando la comisión de expertos y cómo está avanzando eso
para que puedan efectivamente generarse los aranceles. Yo quiero también señalar que cuando yo hablo del financiamiento, no hablo solo de la gratuidad, ¿ya? Hablo, por ejemplo, del CAE. El CAE va fundamentalmente a las universidades privadas, ¿no? Y ocupa una parte relevante del presupuesto de educación, ¿no? Y que es una pelea que tenemos todos los años de ver si eliminamos o no eliminamos el CAE, porque este va a las instituciones privadas. Con eso, de eso se han alimentado las instituciones privadas durante años, ¿no? Por lo tanto, gran parte del presupuesto de educación superior va a las instituciones privadas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Girardi. Bueno, lo que usted mencionaba es complementario con uno de los 3 oficios que estamos justamente solicitando en orden a conocer las acciones de la superintendencia en relación a este caso, el de la Universidad Santo Tomás, pero además en el conjunto de casas de estudio y de instituciones de educación superior que enfrentan una situación similar con sus estudiantes a lo largo de todo el país. Quiero agradecerle a los estudiantes por haber participado de esta sesión. Vamos a estar igual contándoles la información que nos entreguen las instituciones. Nuestro rol, como lo decía recién el diputado Mario Venegas, es muchas veces limitado en este tipo de cosas, pero sí tenemos la posibilidad de cumplir un rol de fiscalización con los organismos públicos, como por ejemplo los que están presentes en esta sesión. Así que agradeciéndoles por su participación, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta misma se levanta.